Hace unos días, unas semanas, nosotros hicimos un retiro con los muchachos del Ministerio de Alabanza y Adoración, los de la banda, lo que ustedes vieron aquí arriba, y también parte de los que no vieron aquí arriba, porque son mucho más. El retiro lo hicimos en Jarabacoa y el plan era el siguiente. El plan era que nos íbamos a ir en varios vehículos juntos para llegar al lugar que ninguno de nosotros habíamos ido antes. La idea era que yo y mi esposa íbamos a ir en un vehículo delante para que 2, 3 vehículos más nos siguieran hasta el destino. Pero por alguna razón que no entendemos, hubo uno de los vehículos que no nos siguió. Y al no seguirnos, tomó la ruta equivocada. Y tomó una ruta que lo llevó a las lomas de Constanza, cuando era para Jarabacoa que íbamos. Cuando llamamos a esa persona, no voy a mencionar el nombre para que no me le hagan bullying, le dijimos, devuélvete. Entonces tuvo que venir de las lomas de Constanza. Cuando llegó al lugar, su vehículo olía a asbesto, porque había mal usado los frenos bajando. Y eso es lo que le puede pasar a cualquier persona que no sigue la dirección. Hay una invitación que Jesús hizo hace mucho tiempo y todavía es relevante en el día de hoy. Y eso que Jesús dijo está en Marcos capítulo 1, verso 17. Dice, Jesús los llamó y les dijo, vengan, sígueme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Vengan, síganme. La invitación que Jesús ha hecho y sigue haciendo, incluso a los creyentes, que se ha mantenido constante todo el tiempo, es sígueme. Y yo quiero llamar a varios jóvenes, Oscar, José Gabriel, José Rafael, Jason, Juan Daniel. Tú te vas a colocar detrás de José Gabriel tú vas detrás de mí. Ustedes van a hacer todo lo que yo haga. Ustedes me van a seguir. Y todo lo que yo haga, ellos lo van a hacer. Por donde yo coja, ellos cogen. Por donde yo doble, ellos doblan. ¿De acuerdo? Bien, te está distrayendo, ¿eh? No, es acá que vas a seguir. Pero cuando yo les diga. ¿Ok? Entonces, síganme. Seguir a alguien implica que usted hace exactamente lo que esa persona le dice. Si la persona avanza, usted avanza. Si la persona se detiene, usted se detiene. Si la persona mira en una dirección, usted hace lo propio. Si la persona vuelve y toma el curso y sigue caminando, usted hace lo propio. Si esa persona saluda a alguien, ellos saludan. Seguir a alguien implica yo investigar qué hace esa persona, cómo lo hace, cuándo lo hace, en qué momento lo hace. Y yo tengo que hacerlo.
Cuando Jesús dijo, síganme, Él estaba diciendo lo mismo, síganme. Pero ¿qué pasa si alguien comienza a seguir a Jesús y de repente deja de seguirlo? Cuando una persona hace lo que quiere, cuando el que es seguido va en una dirección y el que no lo sigue no lo está haciendo, esa persona simplemente se va a salir del curso que le han trazado. Y tristemente, a mucha gente le pasa eso. Hay personas que le pasa eso, vienen a la iglesia, Jesús dice una cosa y ellos no lo hacen. ¿Qué hay en tu vida que Dios te ha mandado a hacer que tú no estás haciendo? ¿Qué es eso que Dios te ha dicho? Camina en una dirección y tú estás caminando en otra. Hay personas que se preguntan, ¿y por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios no oye mis oraciones? Dios solamente escucha las oraciones de todo aquel que escucha su voz y le sigue. Porque como hemos dicho antes, Jesús dijo, mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Vamos a darle un aplauso a los jóvenes. Gracias. En el día de hoy vamos a hablar sobre el tema, tráeme lo que tú tienes. Tráeme lo que tú tienes. En Santiago capítulo 2, Santiago, para los que no lo saben, fue hermano biológico de Jesús. Ese era el hermano de la casa que cuando Jesús era el Mesías, su mamá, su papá lo creían, pero él criticaba a su hermano, hasta le hacía bullying, me imagino. Pero luego que Jesús muere, él tuvo un momento en que Dios lo tocó y él escribió el libro que se llama Santiago, en inglés se llama James. Y Santiago, una de las cosas que dijo fue la siguiente: amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no la demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Lo que esto está diciendo es que creer no es suficiente. Creer no es suficiente. Si tú crees que vas a pasar un examen, pero no te preparas para el examen, entonces puedes fracasar. Saber tampoco es suficiente. Yo conozco la Biblia, yo conozco lo que Dios dice en su palabra. Dios está conmigo, yo sé que Dios existe, yo sé que Dios acompaña a la gente. Saber tampoco es suficiente. Yo sé lo que tengo que hacer, me lo aprendí, conozco los pasos, pero si yo no aplico lo que yo conozco en mi vida, entonces de nada me sirve. Cuando yo creo, pero no actúo acorde a mi creencia, no voy a obtener nunca lo que yo deseo. Eso es como la persona que va al médico, le dan un tratamiento, una receta. La persona confía lo suficiente para gastar el dinero y comprar los medicamentos, pero luego no se los toma. Si usted no se toma los medicamentos, entonces usted no creyó lo que el médico le dijo. Mi fe, y estamos en una serie de la fe que se llama Inquebrantable, fe que mueve montañas. Mi fe tiene que necesariamente traducirse en acción, en movimiento. Mi fe
siempre debe ser en Jesús, lo cual implica que yo tengo confianza plena en lo que Él me dice. Ahora, seguir a Jesús implica tener una relación con Él. Usted puede decir todo lo que usted quiera de yo soy seguidor de Jesús, yo creo en Jesús, pero si usted no lo sigue, o sea, si usted no hace lo que Él hace, si usted no actúa como Él actúa, si usted no toma decisiones como Él tomaba decisiones, y Jesús, antes de tomar cualquier decisión, Él hablaba con su Padre Celestial. Jesús dijo por su boca que Él no hacía nada, y nada implica nada a menos que su Padre se lo dijera. Pero para Él poder hacer eso, Jesús tenía necesariamente, mientras caminaba como hombre humano aquí en la tierra, tenía que tener una relación con Él. La pregunta es, ¿cómo está tu relación con Dios? En serio. La pregunta no es cómo tú quisieras que fuera tu relación, que es lo que la mayoría de la gente responde cuando le hacen esta pregunta. La pregunta real es, ¿cómo está tu relación con Dios ahora? Cuando alguien tiene una relación con otra persona, tiene contacto con esa persona, practica la intimidad, y no estoy hablando a lo mal pensado de lo que ustedes saben. La intimidad es compartir con alguien. Cuando usted sale a almorzar o a cenar o a tomarse un café con alguien de manera frecuente, usted no lo hace ni por el café ni por la comida, usted lo hace porque quiere participar en un momento de intimidad, de compartir. Yo no puedo decir que estoy casado si no tengo una relación íntima con mi esposa, de compartir con ella todos los días, frecuentemente. De hecho, hay personas que duermen en la misma cama, pero están lejos unos de otros. Seguir a Jesús implica que yo tengo una relación con Él. Y oigan esto, la base de toda relación es la confianza. La base de toda relación es la confianza. Mi esposa y yo tenemos, gracias a Dios, una excelente relación porque nuestra relación está fundamentada en la confianza. Yo confío en que mi esposa me ama lo suficiente como para decirme claramente cuando yo no estoy actuando como Dios quiere que yo actúe. Yo confío en ella y ella confía en mí para eso. Lo que para muchas personas puede ser incómodo, conversaciones que no tienen porque no quieren crear la guerra y quieren mantener todo en una supuesta armonía. En mi casa nosotros aprendimos que cuando algo no está funcionando hay que decirlo ya. Mi esposa aprendió a sacarme del sufrimiento en el que caen los hombres cuando una mujer le dice, tenemos que hablar. Ya ella no me dice eso, ella me dice lo que tiene que decirme. Toda relación se basa en la confianza. Cuando una relación está basada en confianza y cuando usted confía en el otro, aquel en el cual usted deposita su confianza se siente honrado. Por ejemplo, ayer teníamos un evento acá y uno de nuestros 6 nietos, Noah, en un momento determinado estábamos hablando con él y del que me dijo, vamos que tenemos que salir, y él nos mira y le dijimos, ¿tú quieres ir? Y él dijo, sí, yo quiero ir. Entonces hicimos lo que tiene que hacerse, fuimos donde sus padres, a ambos, y le pedimos permiso para que nos deje salir con su hijo. Y ellos nos dijeron que sí. Yo me siento honrado cuando mis hijos confían en que yo puedo salir con su hijo y ellos confían en que todo va a estar bien. Yo me siento honrado.
Cuando usted confía en otra persona y lo demuestra con sus acciones, la persona se siente honrada. De esa misma manera, Dios se siente honrado cuando tú, en tu relación con Él, tú confías en Él. Y no lo dices de boca, sino que también tú lo demuestras con tus acciones. Tú lo demuestras con tus acciones cuando Dios te dice, en esta situación, hazlo de esta manera. Porque Dios lo dice así en su palabra. A lo mejor tú no quieres o no sientes o no estás seguro de si va a funcionar, pero tú lo haces por confianza. Déjeme desmontar un mito que tiene la gente. La gente piensa que fe es sentirse completamente seguro. ¿Cuántos de ustedes han logrado cosas importantes donde han tenido que confiar en Dios? Levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes? ¿Cuántos de ustedes pueden decir ciertamente, yo confié en el Señor ciegamente? Yo veía fuego y yo caminé como quiera porque yo sabía que no me iba a quemar. ¿Cuántos de ustedes pueden decir eso a ciencia cierta? Pueden haber situaciones en que tú lo hagas, pero aún en tu confianza o tu fe más grande, cuando tú vas a caminar por el fuego, tú comienzas, Señor, mira, yo voy a hacerlo porque tú me lo dijiste, pero tú sabes, o sea, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Tú sabes que yo me estoy muriendo de miedo, que yo no quiero hacerlo, que no me siento suficiente para hacer esto que tú me estás pidiendo. Pero Señor, yo voy y tú metes la mano y lo sientes caliente, pero de repente pones la mano y lo sientes frío y tú dices, oh, pero es verdad. Y entonces comienzas a caminar y entonces tú dices, wow, ves y experimentas la fidelidad de Dios. Eso es confiar en Jesús. Nadie nunca tendrá ausencia de miedo o de duda en todo lo que haga. Déjame repetirlo de nuevo. Todo el mundo va a experimentar miedo e inseguridad en su relación con Jesús. El problema no está en el miedo, el problema no está en que yo me sienta inseguro o insuficiente. ¿Cuántas personas se han sentido o se sienten insuficientes para hacer las cosas que Dios le dice? Yo me siento así todas las semanas. Yo me sentía cómodo predicándole a 20 personas, pero cuando subió a 30 yo estaba... Y cada vez que me toca, cada vez que tengo que hablar delante de gente, y usted dirá, eso no es verdad, pastor, usted no está mintiendo. No, eso es la verdad. Yo siento mariposas en el estómago, pero yo lo hago como quiera. Nosotros duramos 2 años huyéndole al Señor. No, que ustedes son pastores y nosotros que no. Y nosotros por pedernal y el Señor atrás, y vengan hasta que nos acorraló. Porque yo no me sentía y todavía yo me despierto y digo, es que yo no sé cómo yo puedo estar aquí realmente. Pero a Dios no le importa que usted tenga miedo. Dios quiere que a pesar del miedo, usted dé los pasos. Eso es fe. Eso es confianza. Eso es fe y eso es confianza. Cuando alguien confía en nosotros, nos sentimos honrados, pero cuando Dios ve que nosotros confiamos en Él, Dios se siente honrado. Nosotros seguimos a Jesús porque creemos en Él. Creemos en quien dice Él que es, el Hijo de Dios. Creemos en su poder. Tenemos fe en Él y por tanto, mi confianza yo la demuestro cuando yo tomo decisiones consultándolo a Él. Y yo quiero hacer una pregunta a todo el que está aquí. Piensa por un momento. Si tú estuvieras 100% convencido, 100%, sin lugar a ninguna duda, de que Dios va a estar contigo y te va a guiar, ¿qué tú te atreverías a hacer que no has hecho? Si tú estuvieras 100% seguro de que Dios está contigo, sin lugar a ninguna duda,
¿cómo tú te comportarías en tu casa, con tu cónyuge, con tus hijos? ¿Qué cambiaría? ¿Qué tú harías que no has hecho? Tristemente, mucha gente se pasa la vida presa y esclavo de sus miedos y de sus inseguridades y de sus insuficiencias. Les tengo noticia. Yo experimento miedo, yo me siento insuficiente y nunca me he sentido listo para hacer nada de lo que yo he hecho en mi vida. Nunca. Dios no le importa que tú experimentes miedo. Lo que Él quiere es que a pesar del miedo, tú confíes en Él y des pasos. A eso es a lo que Dios se refería cuando habló con Josué, que le dijo, esfuérzate y sé valiente. La valentía, como hemos dicho antes, es actuar a pesar del miedo. Seguir a Jesús implica hacer lo que Él diga, como Él lo diga, cuando Él lo diga y con quien Él diga. Eso es seguir a Jesús. Y Jesús hizo, y hoy en día vuelve a decirle a todo el mundo, incluso a los que se llaman creyentes, Él le hace esta invitación y te la hace a ti. Sígueme. Hay personas en la Biblia no creyentes que Jesús le dijo, sígueme. Él no dijo en este contexto, cree en mí. No, eso no fue lo que Él dijo. Él dijo, sígueme. Porque Él sabía que si una persona lo seguía, inevitablemente iba a creer en Él. Así que Jesús te dice a ti, una vez más, sígueme. Y la pregunta es, ¿quién está dispuesto o dispuesta a seguir a Jesús? Mucha gente dice amén. De hecho, 3 gente dijeron amén. Pero Él mismo dijo en su palabra, antes de tú decir que sí, tú tienes que evaluar el costo que eso implica. Porque hay un costo. Seguir a Jesús tiene un precio. Seguir a Jesús tiene un precio que no todo el mundo está dispuesto a pagar. Pero Él dice, todo lo de este mundo que el mundo añora, aprecia y valora, pasará. Pero el que hace la voluntad de Dios vivirá para siempre. Es un negocio bien redondo. Sígueme aquí. Ámame a mí más que a tu familia y a tus posesiones. Demuestra eso haciendo lo que yo te diga. Y todas las demás cosas te las daré por añadidura. ¿Alguna vez usted ha orado por alguien y cuando lo recibe dicen, y eso era? ¿Qué le ha pasado eso? ¿O cuántos de ustedes se esfuerzan por conseguir algo y llega un momento en que usted ya, si lo consigue, bien, y si lo consigue, le da lo mismo? ¿A quién le ha pasado eso? Cuando uno busca el reino, cuando uno sigue a Jesús y hace lo que a Él le agrada y uno es intencional en hacer eso, Dios te va a hacer multimillonario. Porque multimillonario no es el que tiene mucho, sino el que tiene conciencia de que necesita poco. Ese es el rico de verdad. Y entonces cuando tú necesitas poco, entonces Dios viene, ¡puf!, y te suelta muchas cosas. Y tu relación con las cosas que Él te da, entonces es diferente. Vuelvo y hago la pregunta. ¿Quién de lo que está aquí está dispuesto a seguir a Jesús? Jesús le dijo a Pedro, sígueme y yo te haré pescador de hombres.
Lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro y a todo el que él le hizo y le hace la invitación es: sígueme y yo te permitiré experimentar que tú vas a hacer cosas que tú jamás podías hacer tú solo. Eso le dijo Jesús. Pero ¿qué pasa? Que con Pedro, como con todos nosotros sentimos muchas veces, como dije, insuficiencia. No soy lo suficientemente bueno. No sé si me saldrá bien. No sé lo que la gente me va a pensar de mí. Todas esas cosas le pasan a todo el mundo, pero no todo el mundo actúa a pesar de esas inseguridades. Si una persona ante el llamado de lo que Dios le está mandando a hacer no actúa por miedo, nunca sabrá lo que pudo haber pasado del otro lado. Pero si tú actúas a pesar del miedo, aquí viene algo muy importante: tu fe va a crecer. La fe crece cuando es demostrada en acción. Tenemos miedo, inseguridad, y yo doy el paso. Y cuando doy el paso, me encuentro que del otro lado me encuentro con la fidelidad de Dios, que si me mandó es porque Él me iba a apoyar. Y en ese momento nuestra fe crece. Y yo he dicho todo esto, wow, se fue el tiempo rápido, porque quiero que ustedes sepan lo siguiente, que todos sepamos. Jesús está interesado en que nosotros tengamos crecimiento. Dios quiere que tú crezcas todos los días. Dios sabe que para hacerte crecer tendrá que empujarte como Él empujó a sus discípulos. Si usted se lee los evangelios, se va a dar cuenta de que Jesús siempre le estaba pidiendo a sus discípulos que hicieran algo de lo que ellos no se sentían seguros. Siempre. Ven, Pedro, camina sobre las aguas. ¿De verdad, Señor? Y ¿tú crees? Sí, ven, ven, ven. Vayan por cada casa, toquen. A los que los reciban, bendígalos. Desaten la paz. Si la paz no es digna de esa casa, esa paz regresará a ustedes. Si no lo reciben, sacúdanse el polvo de los pies, den media vuelta y abandónenlos. Cada cosa que Jesús mandaba a sus discípulos hacer implicaba que era incómodo, que estaba fuera de su zona de comodidad. Y Dios va a hacer, de hecho, está haciendo lo mismo contigo. Él siempre te va a empujar a hacer cosas en las que tú vas a experimentar insuficiencia, que no estás listo, que no estás preparado y sobre todo miedo. Si Dios te manda a hacer algo y sientes esas cosas, es porque tu fe está siendo probada. Y la fe tiene que ser probada para que se desarrolle la constancia. Porque Dios lo que quiere son hombres y mujeres que sean constantes en su confianza en Él. Cuando la confianza en Dios es constante, dice la Biblia en Santiago 1, 3 al 6, por ahí, dice que cuando la constancia se desarrolla, dice Él, entonces serán perfectos y no les hará falta nada. ¿Saben qué significa eso? Dios le dice, esa casa, cómprala, pon todos tus ahorros ahí. ¿De verdad, Señor? Sí. Sacas todo y lo pones ahí. Al día siguiente te cancelan y te botan del trabajo. Te cierran toda la tarjeta de crédito y te mandan cartas de gente. Por aquí ni venga a buscar trabajo, no hay para ti. El primer pago de la hipoteca está a 30 días. Pero Dios fue que te mandó a comprar la casa. Una persona que tiene la constancia desarrollada siente miedo, siente inseguridad, pero dice, si Dios me mandó, Él me va a respaldar. Y yo quiero contarles y compartir con ustedes brevemente una historia conocida que está en la Biblia, en la que Jesús empujó a sus discípulos más allá de lo que ellos podían hacer para que su confianza en Él, en Jesús, fuera desarrollada. El contexto que tengo que explicarlo de esta historia, Jesús ya está activo en su ministerio y de repente
le vienen con la noticia de que a su primo Juan el Bautista lo habían decapitado. Le contaron toda la historia de que Herodías, la esposa de Herodes, no el que mató a los niños, sino del hijo, ella no le caía bien Juan el Bautista porque ella se divorció de su esposo, que era hermano de Herodes, para casarse con Herodes. O sea, eso es como que se divorcia de un hermano para casarse con el otro, y eso estaba prohibido. Y Juan el Bautista se paraba en la puerta y le decía: ustedes son unos herejes, adúlteras. Al rey le decía: usted cometió adulterio, usted no puede casarse con esa mujer. Y la gente: cállate, Juan. Y él no, él se casó con una mujer que no debería casarse. Y lo voceaba todos los días. Todos los días Herodes se desayunaba con Juan el Bautista en el patio diciéndole: eso va en contra de Dios. Usted es el rey. Si usted peca, nos va a ir mal a nosotros. Deje esa mujer. Y Herodías se hartó y mandó a cortarle la cabeza, y lo logró, y le cortaron la cabeza. Jesús está entonces en un lugar público enseñando, y de repente le dice: mira, que al primo tuyo, por estar predicando, le cortaron la cabeza. Imagínense que usted se lo digan. Usted sale. ¿Cuántos de ustedes dejarían de predicar en ese momento? Hay una allá atrás que levantó la mano así. Miren, ¿eso de qué? No, para que no lo vean. Y oigan lo que pasó. Mateo capítulo 14, verso 13. Cuando Jesús escuchó la noticia de lo que le pasó a Juan, salió en una barca a un lugar alejado para estar a solas, pero las multitudes oyeron hacia dónde se dirigía y lo siguieron a pie desde muchas ciudades. Cuando Jesús bajó de la barca, vio la gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó los enfermos. Jesús, escuchan que a su primo lo matan. Él era humano, acuérdense, a lo mejor dijo: yo tengo que estar solo, tengo que digerir esto. Juan, mi pana, mi amigo. Entonces, Jesús, cuando predicaba, para evitar la multitud y coger tiempo de descanso con su Padre Celestial, lo que hacía era que se montaba en un bote y se alejaba en el mar, porque no todo el mundo tenía bote, no todo el mundo podía caerle atrás. Pero dice aquí que la multitud bordeó el lago, y cuando él llegó del otro lado lo estaban esperando. Y dice que él tuvo compasión de ellos y que sanó a todo el mundo. Esa tarde los discípulos se le acercaron y le dijeron: este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde, despide las multitudes para que puedan ir a las aldeas y comprarse comida. O sea, por favor despídelo para que vayan al súper, para que vayan al colmado y puedan comer. Jesús le dijo: no, no los manden, eso no va a funcionar, no, denle ustedes de comer. Aquí viene Jesús, imagino a los discípulos diciendo: otra vez viene él con eso. Verso 16, Jesús les dijo: no, eso no es necesario, denle ustedes de comer. En la versión que cuenta Juan, dice Juan que Jesús los estaba probando. ¿Cómo Juan supo eso? Seguro después que se reunieron, Jesús le dijo: todo eso era una prueba, a ver que ustedes estaban, si confiaban en mí, todo ese tipo de cosas. Y Juan lo escribió. Pero Jesús, obviamente, los estaba probando su confianza, la confianza que ellos tenían en él. Denle ustedes de comer. Jesús en ese momento los estaba empujando, los estaba llevando a una situación difícil de algo que humanamente ellos no podían hacer. Entonces, la historia cuenta que apareció un niño. Imagínense, hay madres y padres que se ocupan, que cuando saben que van para un viaje y no saben cuándo van a regresar, pues le preparan una lonchera a sus hijos. No como las de ahora, pero una lonchera. Y había un muchacho que tenía 5 panes y 2 peces. Entonces, seguro que ese muchacho escuchó que estaban hablando de comer, y él en su inocencia dijo: aquí está mi cena. Ahí hay 5 panes, sí, 5, porque yo como mucho, y 2 peces. Y oigan lo que Jesús le dijo a los discípulos. Verso 18.
tráiganlos aquí. Tenemos 5,000 hombres con sus esposas. No tenemos que comer. Tú nos has dicho que le demos de comer. Comenzamos a buscar y apareció un muchacho con su lonchera. Y Jesús dijo, y en esa lonchera hay 5 panes, un pan para cada 1,000 hombres y 2 peces. Y Jesús le dijo, tráiganmelo aquí. Y es que cada vez que Dios te ve a ti en búsqueda de su ayuda para que Él haga algo que solo Él puede hacer, Jesús siempre quiere tu participación y la mía. ¿Con qué tú cuentas? Yo sé que para ti no es suficiente, pero ¿con qué tú cuentas? Y cada quien cuenta con loncheras de diferentes tamaños. Jesús le dijo, tráemela. Dios quiere que tú participes en todo aquello que tú quieres que Él haga. Y yo hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes de corazón les gustaría que Dios hiciera algo por esta nación? Con la amenaza del aborto, con todo lo que está pasando. Voy a hacer la pregunta de nuevo. ¿Cuántos de ustedes quisieran eso? Levanten la mano. El que no esté interesado en eso no importa. Bueno, yo soy de Baní, a mí no me interesa lo que pase, puede dejar la mano abajo. Si tú quieres que Dios haga algo por esta nación, Él te va a exigir que tú hagas tu parte. Él te va a decir, tú vas a hacer una convocatoria en un sitio y no hay finanzas. ¿Cuánto tú tienes? Tráemelo. ¿Tú quieres que Dios restaure tu matrimonio porque está vuelto un desastre? Ok, yo te voy a ayudar, pero yo quiero que tú participes. ¿Qué tú tienes? ¿Qué hay en tu lonchera? Bueno, señor, ese hombre ni me escucha. Y aún me escucha, yo no quiero hablar, yo lo quiero darle con un bate. Ok, tráeme eso. Sí, porque cuando una mujer en este caso lo que quiere darle un batazo y yo te dice tráemelo, entonces él te va a poner en un espejo y te va a decir, y cuando tú cometiste este pecado y este pecado y este pecado, ¿te hubiera gustado que te dieran con un batazo? Con un bate. Tráeme lo que tú tienes. ¿Tú quieres que Dios haga algo con tus hijos, con que tú cuentas? Tráemelo. Tráeme lo que tú tienes. En el verso 19 dice, luego le dijo a la gente que se sentara sobre la hierba. Jesús tomó los 5 panes, los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Miró hacia el cielo y los bendijo. Después partió los panes en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes los distribuyeron entre la gente. Ponga mucha atención a esto que le voy a decir, porque aquí está el secreto de cómo la fe aumenta. Aquí está el secreto de cómo la fe aumenta cuando usted quiere hacer algo grande y usted sabe que lo poco que tiene no es suficiente. En el verso 19 dice que Jesús dio gracias a Dios, bendijo los panes
Y dice que luego los partió en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes a su vez lo distribuyeron entre la gente. Y esto es lo que yo quiero que usted observe, ponga atención. Ellos hicieron lo que sabían y podían hacer y confiaron que Jesús haría lo que solo Él puede hacer. Lo voy a repetir de nuevo. Cuando ellos fueron con el problema, tenemos mucha gente que tiene hambre, Jesús dijo, aliméntenlo ustedes. En ese momento ellos fueron confrontados con algo difícil que ellos no podían hacer y tenían opciones. Una de ellas era rendirse, decir no se puede y no vamos a hacer nada. Otra era tratar de hacer una colecta y buscar todos los panes que habían para luego reunirlos en una mesa, para luego partirlo para que alguien tocara una migaja. Pero ellos fueron de regreso a Jesús. Jesús le dijo, tráeme lo que tú tienes. Y cuando se lo llevaron a Jesús, ellos hicieron lo que podían y sabían hacer, mientras confiaron que Jesús haría lo que solo Él puede hacer. Cuando yo me enfrento a una situación difícil, yo tengo que ir delante del Señor. Y Él te va a decir, dime con qué tú cuentas. Es que yo no tengo nada. Mentira. Todo el mundo siempre tiene algo. Y probablemente ese algo que tú tengas no sea suficiente para lograr aquello que Dios te ha mandado a hacer. Pero Él te dice, tráemelo. Y luego tú tienes que hacer lo que tú puedes hacer. Tienes que moverte y accionar, haciendo lo que sabes y puedes hacer, mientras tú confías plenamente que Jesús hará aquello que solamente Él puede hacer. En el verso 20 dice, todos comieron cuanto quisieron y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró. En pocas palabras, había un problema y todos comieron no lo suficiente, sino más que suficiente. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces nosotros somos los que le ponemos límites a Dios. Dios es capaz de dar más allá de lo que podamos pedir e incluso imaginar. Dice Efesios 3:27. Y no solamente eso, ellos recogieron más de la comida que esa gente se comieron. O sea, Dios dio hasta que sobró. En la versión de Juan dice que Él mandó a que recogieran y empacaran lo que sobró. Esto es un llamado a la atención que yo vengo haciendo desde que empezamos en la Charles Summer. A Dios no le gusta que tú desperdicies comida. A Dios no le gusta que tú hagas esos platos grandísimos y después digas, no quiero, y haya que botar esa comida. Dios nos va a pedir cuenta a nosotros de toda la comida que se botó, porque en el planeta hay gente que quisiera comerse eso. Señor, yo no puedo ir con lo que sobró a África. No vayas, pero no la desperdicies. Cómete lo que te tengas que comer. Y a los que son mañosos y mañosas, que dicen, yo no como eso, Dios no quiera y te toque el día de la tribulación, porque el día de la tribulación tú vas a aprender a desgustar manjares que tú jamás creerías que podías comer. A Dios no le gusta que desperdiciemos la comida. A Dios no le gusta que la gente diga, yo no como eso. Ah, tú no comes eso. Mi esposa siempre dice que nosotros tenemos que dar gracias, porque no solamente porque podemos comer, porque muchos de los que estamos aquí podemos comer lo que queremos comer. ¿Qué vamos a comer en el día de hoy? Tengo el apetito como por un salmón o arroz con huevo. ¿Tú sabes lo que es eso? Cuando hay gente que se comería la cáscara de los plátanos que tú botas.
Dice la palabra que ellos hicieron lo que pudieron. Ahora, en una ocasión, cuando nosotros, primero, cuando Dios nos dijo, es una iglesia que va en esos locales de la Charles Sommer, nosotros dijimos, es que no hay forma. Y Dios nos empujó a meternos allá. No teníamos un centavo, pero el pueblo que teníamos, que era como de 65 personas, fueron con mandarrias y con cosas y comenzaron a tumbar todas las paredes de los She-Rock. En ese lugar fue fácil destruir, o sea, de remodelar entre comillas, porque ese lugar era un call center. Y nosotros fuimos y derribamos todo eso y abrimos el espacio. Recuerdo que no teníamos para comprar luces, así que compramos cables, alambre de dulce y las luces las colgamos del techo y el aire le dimos un mantenimiento y ahí arrancó la iglesia. Nosotros no queríamos, no sabíamos cómo, pero Dios nos empujó. Años después, entonces, Dios nos dice, nos trajo a este lugar como por 2 años. Esto era el lugar de comida de este edificio y llegó un momento en que estaba vacío. Pero habían 2 jóvenes que se congregan acá que tenían un grupo de mujeres de 24, 30, no recuerdo, era un grupo de mujeres. Y recuerdo que ellas nos dijeron, pero nosotros queremos que ustedes vayan y prediquen. Y nosotros vinimos a predicar, hicimos hasta un discipulado. ¿Y sabe dónde nos reuníamos? Ahí al lado de esa pared que tiene el letrero. Ahí era que poníamos todas las sillas. Y esto estaba... Y un día nosotros sentimos que el grupo teníamos que hacerlo en este lugar, en esta esquina. Y aquí poníamos las sillas. Y mientras estábamos ahí, un día a una de ellas se le ocurre decir, pastor, yo siento que aquí tiene que venir la iglesia. Y como yo la conozco, yo le dije, y del que yo esa noche hablamos, dijimos, ¿tú te imaginas? Jamás en la vida, bien loca, coger para ese edificio, jamás en la vida. Eso tiene que pagar mucho dinero, jamás. Coger para Naco, después de lo que nos pasó a nosotros con aquella persona, no le voy a contar eso, pero después de lo que nos pasó con aquella persona, tener que bregar con la gente que vive por ahí. No. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Y sentimos paz ese día. Y el tiempo fue avanzando y avanzando. Y ya comenzaron ahí, pastor, es aquí que va la iglesia. Aquí que tiene que venir casa del Altísimo. Y nosotros que no, y ellos que sí, y ellos que no, y nosotros que no, y ellos que sí. Entonces a veces venían gente de fuera a predicar allá en Charles Sommer y lo hospedábamos en este hotel. Y cuando veníamos, a veces nosotros le decíamos, le contábamos del grupo de oración y le decíamos, vamos al sitio, ven, a ver, para que tú ores, porque son gente que reciben de Dios. Recuerdo cuando vino Duncan. Duncan es el presidente de Catch the Fire, tiene la misma edad que yo, pero es un tipo loco. Era policía en Inglaterra, pero es un tipo loco. Cuando él ve algo que le gusta, inmediatamente, sin pensarlo, comienza a hablar en lenguas. Y él entró por aquí y comenzó, y yo, Dios mío, ¿qué será? Y conmigo. Y dice, Randy, aquí está el Espíritu Santo. Y dice él, yo creo que la iglesia tiene que venir para acá. Cállate, tú oíste, Señor reprenda al diablo, tú no estás escuchando bien, tú comiste mucho anoche. Y trajimos persona tras persona y todos decían lo mismo. Entonces, aunque yo he hecho esta historia muchas veces en el contexto de lo que estamos hablando, Dios muchas veces nos va a impulsar para probar nuestra fe. Nosotros no nos veíamos aquí. Entonces esto estaba tan diferente. Ese techo, el techo bajito, era como, imagínenselo, era literalmente como de ese alto. Porque ustedes están justo debajo de una sala de cine. Y justo aquí arriba está el café que tiene el cine. Justo aquí arriba. Y aquí había un vidrio donde se miraba para acá. Y nosotros decíamos, imposible. ¿Cómo nosotros vamos a coger para allá? ¿Te imaginas esos aires, lo que consumen, pagar electricidad? Y Dios empujando. Hasta que le pusimos una señal al Señor. Señor, si eres tú, queremos estar seguros de que eres tú. Que pase esto, esto y aquello. Y tiene que pasar un domingo después del culto allá en Charles Sommer. Con una persona. Miren, yo me di un susto tan grande. Porque en mi vida yo jamás pensaba que ese hombre iba a coger y que para casa del Altísimo. Y él se apareció por allá y se sentó. Dejó de ir, volvió al tercer día. La señal que yo había puesto, que si yo tengo que venir para acá, tiene que venir el mismo dueño de este edificio y llamarme a mi oficina y decirme a mí, a mi Delca, yo quiero que ustedes se muden para allá.
como ya la había ido un par de veces y no había dicho nada, digo yo, "Uf", respiramos y Delka y yo. Y un día estoy yo hablando, como hablo con ustedes ahí cuando estoy, y me topan. Y digo yo, sí lo veo, el personaje. Pastor, a mí me gustaría tener unas palabras con usted en su oficina, por favor. Yo y Delka nos miramos y nos pusimos blanco. Y dijimos, ok, vamos. Entramos y exactamente con punto y coma, como nosotros le dijimos al Señor, así lo dijo. Y dijimos, Dios está en el asunto. Dios te va a empujar a hacer cosas para probar tu fe. Dios te va a empujar para que a pesar del miedo, la inseguridad y la insuficiencia, ver qué tú vas a hacer. Pero si tú das el paso confiando en el Señor, del otro lado tú te vas a encontrar con la fidelidad de Dios. Cuando nosotros le dijimos, ok, Señor, vamos para allá, pero no tenemos nada, Él dijo, ¿cómo es eso que no tienen nada? ¿Qué hay en la lonchera? Tímidamente, nosotros le dijimos al Señor, Señor, lo único que tenemos es una consola digital Behringer X32 que tenemos 2 años ahorrando y ya la compramos. Eso es lo único que tenemos. Eso le trajimos nosotros al Señor. Y el Señor agarró eso y lo multiplicó. En esa ocasión pusimos una casita, que creo que fue José la que la hizo, de cartón. Le dijimos a la gente, Dios ha dicho que nos tenemos que mudar. Y el pueblo de ese entonces comenzó a dar, comenzó a dar, comenzó a suplir, comenzó a suplir. Y en unos 4 o 5 meses, este lugar estaba como ustedes lo ven. Y el 20 de abril del año 2017, eso fue un jueves, hicimos el primer culto aquí, no a casa llena. Esta iglesia coge 605 personas, tenía 750 y gente parada por todos los lugares. Todos los parqueos se llenaron. Nosotros en el local anterior recibíamos los domingos cerca de 120, 125 y estábamos así que no cabíamos. Y desde que nos mudamos aquí, nunca bajamos de 250 personas los domingos, nunca. Y Dios siguió trayendo personas. Yo quiero que usted repita esto conmigo en voz alta. Diga conmigo, yo haré lo que pueda y confiaré que Dios hará lo que solo Él puede hacer. Ahora con convicción, cierre los ojos y repita después de mí, una vez más. Yo haré lo que pueda y confiaré que Dios hará lo que solo Él puede hacer. Amén. Esto es lo que se llama caminar en fe. Si usted tiene dudas o inseguridad, no dude de su fe. Eso lo va a experimentar usted. Si hay algo que usted tenga que hacer en este tiempo y no se sienta preparado para hacerlo, ¿quién se siente así? Les tengo buena noticia. Usted nunca va a estar preparado. Nunca usted va a estar listo ni preparado. Y si usted es de las personas que dicen, cuando yo sienta la paz del Señor, yo lo haré, usted nunca experimentará esa paz. Siempre tendrá miedo, pero en medio de ese miedo hay algo, el Espíritu Santo, que le va a decir, soy yo, da el paso. Y si usted lo da, entonces del otro lado se va a encontrar con la fidelidad de Dios.
Después de eso, en el verso 22, cuando todo eso ocurrió, que la gente comió, dice Mateo resaltando que inmediatamente, oigan bien, inmediatamente, dice el verso 22, que Jesús los mandó a entrar en la barca. Inmediatamente después, Jesús insistió, no le dijo, insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. ¿Y saben qué ocurrió? Ustedes lo conocen. Ellos se montaron en la barca, Jesús subió a una montaña a hablar con su Padre. Y Jesús los mandó a cruzar del otro lado sabiendo que en medio del lago se iba a desatar una tormenta. Banda, por favor, suba. En medio del lago se desató una tormenta. Y esa tormenta amenazó con destruir la barca. Dice la palabra, y ustedes conocen esto, que en medio de toda la oscuridad, Jesús vino caminando sobre las aguas, caminando sobre las olas de las circunstancias, caminando en contra del viento, de las tempestades que nos llegan a la vida, diciéndole a ellos, yo estoy por encima de todos tus problemas, yo estoy por encima de aquello que te amenaza. Él vino caminando. Y ustedes saben, Pedro le dijo, si eres tú, yo quiero ir. Él caminó sobre las aguas. Luego él se montó en la barca. Y aquí hay un verso que quiero leerle, porque no voy a detenerme en esa historia, porque no es el tema de hoy. Pero dice que Jesús les dijo a ellos, de inmediato Jesús extendió la mano. Cuando él se montó en la barca, el viento se detuvo. Jesús una vez más los probó. Ellos vieron el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Y él quería saber si en medio de otra situación diferente, pero amenazante, ellos volverían a confiar en él. Si tú has sentido que has estado en situaciones que tú no puedes controlar, que se escapan de tu control y te han metido en pánico, Dios está probando tu fe porque te ama. Porque como dice Santiago, si la fe se prueba, tendremos la oportunidad de que la constancia se desarrolle. Tú no estás en medio de la tormenta porque Dios se olvidó de ti. Tú no estás enfrentando esas situaciones quizás porque tú hiciste algo malo. Hay personas que están cosechando tormentas de vientos que sembraron. Pero si tú has estado buscando a Dios de corazón y en medio de eso han surgido situaciones difíciles que te atacan, que te amenazan, el Señor te dice, recibe paz, que yo estoy contigo. Estoy probando tu confianza en mí. Estoy probando ver si tú sigues avanzando a pesar de los vientos. Porque si tú confías en mí, yo me voy a montar en el barco de tu vida y voy a traer paz que sobrepasa todo entendimiento. Después de todo eso, Jesús hizo milagros y luego Él fue a la cruz del Calvario y entregó su vida para que tú y yo pudiéramos vivir eternamente. Para que tú y yo, al poner nuestra fe en Jesús, pudiéramos vivir en la eternidad. Dios no quiere que tú confíes en las cosas que tú estás pidiendo. No quiere tu enfoque en eso. Cuando yo he viajado en un avión, mi confianza, el objeto de mi confianza es el avión funcionando y que el piloto sepa lo que está haciendo. Ahí está el objeto de mi confianza. La fe tiene un objeto, pero ese objeto nunca pueden ser gente, ni seres humanos, ni circunstancias. Si se da esto o se da aquello, va a pasar. Eso no es fe.
el objeto de nuestra fe tiene un nombre y se llama Jesucristo. Yo pido lo que yo quiero, pero pongo mi mirada en Él, sabiendo que Él lo va a hacer, porque Él solamente tiene el poder de hacer lo que Él puede hacer. Y mi confianza yo la demuestro haciendo lo que yo sé y puedo hacer. Mientras avanzo, pacientemente esperé en el Señor y Él se acercó a mí. Pacientemente no significa estar quieto. Pacientemente es que yo oro, pero voy haciendo de acuerdo a lo que sé y a lo que yo puedo. Y mi confianza no está en el objeto de mi oración. Mi confianza está puesta en aquel que todo lo puede. En aquel que cuando yo estaba en el vientre de mi madre me llamó por mi nombre y me puso como profeta para las naciones. Mi confianza y mi foco están en aquel que amó tanto que entregó su vida. Mi confianza está en aquel que lo hizo una vez y lo volverá a hacer. Luego de todo eso, que Él resucitó, un día se reunió con ellos, con los 11 que quedaban, y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Ahora yo paso esa autoridad a ustedes y los envío para que vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Ya ustedes saben que pueden confiar en mí. Ahora, cuando tú que estás escuchando esta voz, Jesús lo que está diciendo es que la gran comisión es para todos. Todos somos llamados a ser discípulos. Todos somos llamados a dar por gracia lo que hemos recibido por gracia. A todos nos corresponde actuar en aquello que Dios nos dio, en la esfera donde tú te desenvuelves. Dios te ha entregado los compañeros tuyos de trabajo, tu familia, tus compañeros de la universidad o del colegio, el vecino del apartamento de arriba o el de abajo, hasta los pasajeros del autobús o el Uber en el que tú te montas. Si eres de negocio, empresario, Dios ha confiado esas almas a ti, no solamente para que te hagan crear riquezas, sino para que ellos por medio de ti conozcan a aquel que salvó tu vida. Y cuando estés haciendo tu ministerio personal, te darás cuenta de dos cosas. Te darás cuenta de lo limitado que tú eres, y también experimentarás el poder de Dios moviéndose a través de ti. Dios te dice: tráeme lo que tú tienes, que yo voy a hacer lo que solamente yo puedo hacer, y juntos tú y yo cambiaremos esta nación. Tráeme lo que tú tienes, por insignificante que parezca. Confía en que yo haré lo que solo yo puedo hacer, y tú y yo juntos haremos cosas grandes